Vamos a abrir la Biblia nuevamente en el libro de Eclesiastés, en este diario de un viajero desesperado en busca de sentido a la vida. Y hoy nos vamos a centrar en la mitad del capítulo 3, Eclesiastés capítulo 3. Si no trae Biblia, simplemente extienda su mano, levántela y le harán llegar una para que estudie. Vamos a ver varios pasajes y es importante que usted siga con sus propios ojos cada una de las líneas de estos pasajes. Posiblemente usted recuerda haber leído esta frase. Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana. Así comienzan tres de las películas más taquilleras de toda la historia. La saga de la Guerra de las Galaxias, que juntamente con otras como El Imperio Contraataca y El Regreso del Jedi, se estrenaron en los años 70 y al principio de los 80, donde este genio cineasta George Lucas transportó a miles, y yo diría millones de personas, de una vida aburrida en este planeta Tierra, de una vida rutinaria, para transportarlos a un mundo de fantasía lleno de acción y de aventuras. Es curioso que fue en los años 70 y apenas en los años 2000, 2015 volvimos a revivir nuevamente esas memorias, aquellos que son de mi edad. Los pequeños que nos acompañan ahorita ya no conocen ese tipo de aspectos, ¿verdad? Pero están reconociéndolos ahora otra vez, viviendo por sus padres lo que ellos vivieron cuando estaban más jovencitos. Para muchas personas, hermanos, el cine y la televisión se ha convertido en el método común para escapar de la rutina y la monotonía diaria y centrarse en la vida de personajes ficticios como en la Guerra de las Galaxias, para vivir aventuras y alejarse, apartarse un poquito de las penas, de los problemas que nos aquejan en el diario vivir. El problema es que cuando termina la película, cuando se acaban las aventuras, volvemos otra vez a la misma rutina de siempre, esperando a ver cuándo se nos presenta la oportunidad de volver al cine o volver a otra película para alejarnos de esta realidad y vivir las aventuras de otras personas. Lo cierto es que en el plano horizontal, en este planeta en el que vivimos, en las relaciones interpersonales en las que nos encontramos, la manera de sobrellevar estas cosas únicamente es tratar de imaginarnos lo que pudiera ser nuestra vida de manera distinta. Pero aún la impresionante Guerra de las Galaxias, cuando usted la ve 2, 3, 4 veces, pierde su encanto. Ya no le parece tan entretenida como la primera vez que la vio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo poder poner final a este ciclo vicioso de emocionarnos por un momento y luego volver a la rutina de siempre? Lo cierto, hermanos, es que en esta vida monótona bajo el sol, como llama Eclesiastés, lo que necesitamos es tener una dimensión distinta de las cosas. Una perspectiva por encima del sol que nos permita darnos cuenta de que lo que ocurre en el aquí y ahora es temporal, pero lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es eterno, permanente y fascinante. Solamente una visión realista del mundo centrado en Dios proviene de Dios y no de algo místico dentro de nosotros, una fuerza interior que vamos a encontrar dentro de nosotros. Todo viene de Dios. Y esa es la idea central de este mensaje. Al abrir Eclesiastés capítulo 3, el monarca, el rey Salomón, cambia su enfoque de lo humano a la perspectiva divina. Por un momento, él hace un pequeño interludio, lo que en música se llama como un pequeño cambio, un compás, un cambio de ritmo para presentar una tonada distinta. Y él revela cosas que podemos disfrutar en esta vida horizontal, en esta vida bajo el sol en la que nos encontramos. Así que antes de considerar esta esperanza que Salomón empieza a narrar aquí en los versículos del 11 al 15, descubramos un poquito cómo este predicador, este hombre que todo lo vivió, que todo lo experimentó, llega a conclusiones que van a cambiar un poquito nuestra manera de pensar. Sus Biblias abiertas en Eclesiastés capítulo 3, versículos 11 al 15. Estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Tenga abierta su Biblia en esos pasajes. Eclesiastés capítulo 3, versículos del 11 al 15. ¿Quién no ha escuchado hablar de estos nombres? Darth Vader,
Obi-Wan Kenobi, Chewbacca, R2D2 o Arturito, Citripio. Y estos son solo uno de los cuantos personajes que aparecen en esa película de la Guerra de las Galaxias que George Lucas inventó. Todos son personajes ficticios, por eso se llaman películas de ciencia ficción. Ninguno de esos personajes es reales. Fueron actuados y representados por actores profesionales, pero ninguno de ellos, de esos personajes, son reales. Sin embargo, Salomón, cuando nos cuenta lo que nos empieza a decir en este momento, en el capítulo 3, todo lo que él vivió fue real. No maquilló su mundo gris, no puso ningún tipo de disfraces, ni lo llenó con efectos especiales manejados por computadora. Todo fue real. Dijo las cosas tal como él las veía o las sentía en ese momento. Por ejemplo, en los primeros 2 capítulos y medio del libro de Eclesiastés, Salomón ha declarado que todo es vanidad. Si usted comienza con el capítulo 1, en el versículo 2 encuentra eso. Y dijo más adelante en el versículo 9 que no hay nada nuevo bajo el sol. Por más que algunas personas pretendan que todo es nuevo o que se le ocurre, solamente a ellos les ha ocurrido, nada hay nuevo bajo el sol. Que nuestro trabajo carece de sentido y es como perseguir el viento, inútil. Se dio cuenta de que la búsqueda de los placeres es inútil y sin provecho cuando se centra únicamente en buscar satisfacción permanente en ellos y no en algo que es eterno. En pocas palabras, Salomón está diciendo que el mundo aburrido en el que vivimos es vacío, sin provecho, sin propósito. El más sabio de todos los reyes que ha existido en el mundo, Salomón, nos ha dicho la verdad acerca de una vida que no tiene a Dios en su corazón. Es hueca, es vacía, carece de sentido. ¿Quién no querría escapar entonces de una vida vacía y hueca? De una existencia aburrida y pensar que hay algo más allá, algo mejor que la vida que estamos viviendo. ¿Quién no quiere eso en la vida? Para muchos es simplemente horrible pensar que todo lo que vemos en este momento en el mundo, adicción a las drogas, noches de insomnio, dolores de cabeza, congojas, odio, violaciones, asaltos, terrorismo, enfermedad, vidas destrozadas, todo eso, tiene que haber algo más que eso en la vida. Y añoran algo mejor. Pero usted dirá, a ver, pastor, pero hay gente que no cree en Dios y mira, vive tan cómodamente, felices de la vida. ¿Cómo es posible que esto contradiga un poquito lo que Salomón está diciendo en esta carta, en este capítulo en particular? Yo le digo, es cierto, es verdad. Hay mucha gente incrédula, incluso mucha gente atea, que se considera atea. Hay una diferencia entre ser ateo o un gnóstico. Un ateo, por ejemplo, es alguien que dice que no cree en Dios, no existe Dios, no cree en Dios. Pero hay muchas personas que no quieren creer en Dios y por eso no son ateos, son gnósticos, no quieren, porque tuvieron problemas o porque alguien les puso en una situación difícil y un mal testimonio les alejó de la religión y por eso dicen ya no creen en Dios, pero creen en algo. Y si creen en algo, dejan de ser ateos, son gnósticos. Es verdad que hay incrédulos, es verdad que hay personas que no creen en Dios, que viven bien, les va bien, tienen buenos trabajos, reciben muchas bendiciones. ¿Sabe qué? Es verdad. Por eso, tanto ellos como aquellos que creemos en Dios recibimos lo que se conoce como gracia común, que es que Dios en su soberanía permite que tanto los buenos como los no tan buenos disfruten de todas las cosas en común. El poder respirar, el poder ver un día más que comienza, el poder ir a trabajar, el poder tener fuerzas, el poder ganar dinero, el poder salir adelante en la vida, es parte de la gracia común de Dios. La experimenta toda la humanidad. Pero déjenme decirles que hay un marcado contraste. Porque si bien es cierto que aunque los que no creen en Dios, los que no quieren creer en Dios, temporalmente disfrutan de estas cosas, llegará el momento en el punto donde se enfrentarán a Dios, donde vendrá todo lo que se ha acumulado para ellos, ira, justicia, castigo, y será directamente aplicado a sus vidas. Y aunque muchos creyentes en este momento pasan necesidades y problemas difíciles y se preguntan ¿hasta cuándo, Señor? Llegará el momento en el que el Señor enjugará cada lágrima y dará todas esas bendiciones y riqueza espiritual que Él tiene preparados para el día en el que Cristo venga y lo recoja como iglesia.
Sin importar lo bueno que usted sea, sin importar lo bien que haga su trabajo, muy pronto lo que usted hace le resultará un poco monótono, aburrido. No le llenará de satisfacción. Vivimos en un ciclo vicioso, hermanos. Mire, piensen esto. Usted trabaja para poder ganar dinero. Gana dinero para poder comer. Come para poder vivir. Vive para poder trabajar. Trabaja para poder ganar dinero. Gana dinero para poder comer. Come para poder vivir. Vive para poder trabajar, 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 trabajar. Y entramos en esa rueda, ¿verdad? Como los conejillos de Indias, como las ratitas de laboratorio. Pareciera que nada va a romper ese ciclo vicioso. Esa es la vida en este planeta. Esa es la vida debajo del sol. Esta es la vida cuando Dios no se toma en cuenta en nuestras decisiones, cuando Dios no es el que toma las decisiones por nosotros. Y una vida así en el planeta Tierra es realmente vivir un infierno. Imagínese usted ser padre de familia cuando sabe que su hijo o adolescente está entre la muerte y la vida, después del accidente que tuvo por andar texteando en su teléfono. Y está usted sentado en la sala de espera, angustiado de saber si de alguna manera su hijo despertará de ese coma. Pero si usted no cree en Dios, ¿en quién se encomienda? Pero si nadie que le rodea cree en Dios, ¿cómo hay alguien puede llegar a consolarle y decirle todo va a estar bien? No hay fe. Es por eso que le digo que es difícil vivir una vida cuando Dios no ocupa alguna parte de ella. Una madre que no puede concebir, que anhela ser madre y no puede tener, ¿cómo recibe el consuelo de saber que aún esos momentos difíciles que atraviesa, Dios tiene un plan? Aunque en este momento es inexplicable. ¿Cómo poder hacerlo si no se cree en Dios? Es por eso que una vida apartada de Dios es un verdadero infierno. Eclesiastés lo dice con más franqueza que yo, hermanos. Mire lo que dice el versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué es lo que es verdad? ¿Qué es lo que en verdad gana la gente a cambio de tanto trabajo, de tanto esfuerzo? ¿Esa cuál es la respuesta? Nada, absolutamente nada. El escritor está insertando aquí un cambio, porque está a punto de ponerle punto y aparte, y cambia la conversación y nos comienza a dar un vislumbre de esperanza, un rayito de esperanza, porque él mismo, al ver tantas cosas que ha visto, tantas cosas que ha experimentado, en este momento él comienza a vislumbrar algo y decir, pero hay algo que se tiene cuando uno pone su confianza en Dios. Después de pasar varias páginas de este diario describiendo la vida deprimente que él lleva, queriendo buscar la felicidad sin Dios, Salomón ahora cambia abruptamente su tono y su perspectiva. Y mire muy bien, si alguno presta atención a sus palabras, se dará cuenta que sin aviso alguno, sin que nos prevenga de nada, él empieza a transportarle a usted y a mí desde este árido planeta Tierra sin sentido, para llevarnos a un viaje por encima del sol, un espacio sideral, un lugar de muchas interesantes cosas que no conocemos. Me refiero a que él nos empieza a hablar de uno de esos extraterrestres que George Lucas se le olvidó incluir en su saga de la Guerra de las Galaxias. Ese extraterrestre que se llama el Dios vivo en el que hemos confiado, al que él tuvo la pequeña detalle de no incluirlo en sus películas. De este Salomón nos habla en este pasaje. Salomón, con clara perspicacia, nos presenta las cosas que Dios dispone, las cosas que Dios nos da, las cosas que Dios realiza en nuestras vidas, hermanos. Ese Dios en el cual nosotros hemos depositado nuestra confianza, que no permite que nos vayamos demasiado lejos pensando en qué pasará de nosotros, sabiendo que aún esas cosas tan terribles que nos suceden tienen un propósito dentro del plan soberano de Dios. Veamos primero cada una de ellas. Primero lo que Dios dispone. Ahí en el versículo 11. Lo que Dios dispone. Cuando comenzamos a ver la vida desde una perspectiva celestial, lo primero que descubrimos es que Dios dispone que todo sea apropiado en su tiempo. Fíjese cómo dice el versículo. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso en el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Qué quiere decir Salomón? En primer lugar, Dios dispone que todo sea apropiado en su tiempo.
Cuando Dios toma el control de todo lo que hace en nuestras vidas, eso es hermoso. A ver, pues, pastor, pero lo que me acaba de ocurrir no es nada hermoso. Mire, la palabra hebrea para hermoso, Yafé, se traduce como hermoso, es decir, como que algo es bellamente por fuera. Sin embargo, Salomón aquí lleva a la extensión el otro significado de esta misma palabra y es apropiado, adecuado. En cierto sentido, hermanos, cuando algo sucede en el momento apropiado, es hermoso. Y es a lo que se está refiriendo aquí precisamente Salomón. Los científicos, por ejemplo, dicen que algo es hermoso, los científicos, cuando posee tres rasgos, dicen simplicidad, armonía y resplandor. Y coinciden con muchos de los filósofos cuando ellos dicen que la belleza tiene unidad, armonía, proporción, integridad y esplendor. ¿Se da cuenta? Eso es lo que es hermoso, según los científicos y los filósofos. Aún los eventos, aparentemente duros en nuestra vida, aparentemente difíciles, sin sentido, hermanos, pueden volverse hermosos cuando nosotros los vemos desde el punto de vista de cómo Dios los ve, no el nuestro, debajo del sol, sino por encima del sol. Seamos honestos. Yo sé que hablar de estas cosas puede resultar fácil para un predicador como yo. Le puedes decir lo que encuentro en la Escritura y lo que aprendo yo mismo. Pero al igual que ustedes, también nosotros que estudiamos la palabra y la enseñamos, pasamos por momentos que ustedes pasan y ustedes no se dan cuenta. Es por eso que es difícil para uno poder predicar este tipo de aspectos cuando realmente sentimos que el zapato cae por segunda ocasión y nos da duro en el corazón, en situaciones personales. Pero la palabra de Dios nos protege. La palabra de Dios nos cuida de no llegar a los extremos y de empezar de alguna otra manera a renegar en contra de Dios, a levantar nuestra mano y decirle, pero ¿por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si yo estudio tu palabra, si yo no soy como los demás y trato de hacerlo con integridad? ¿Por qué a mí? Porque yo no puedo pasar por estas cosas. El Señor nos cuida a través de su palabra y nos previene y nos dice lo siguiente, citando las palabras de Pablo en Romanos 8:28. Y sabemos que Dios, hermano, Dios, nadie más, Dios, hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Este versículo nos dice algo maravilloso. No nos dice que todas las cosas son buenas. Del mismo modo que Salomón tampoco nos está diciendo que todo es hermoso. ¿Cuál es el propósito? Lo que está diciendo aquí que todas las cosas son buenas cuando cooperan para el cumplimiento del propósito que Dios tiene para usted y para mí en su vida. ¿Cuál es el propósito? Versículo 29 lo responde. Dios los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el mayor, el más importante en sus vidas. Las circunstancias duras que vivimos en la vida nos ayudan y nos preparan para parecernos más a su hijo. Él es varón de dolores, Él experimentó el quebranto. ¿Por qué nosotros no? Si hemos de parecernos más a su hijo, también tenemos que probar ese trago amargo del dolor y sufrimiento. Él cumple con un propósito y cuando el propósito es adecuado, es hermoso. No nos borra la mueca del dolor, no dibuja una sonrisa mientras estamos pasando por ella, pero a su debido tiempo. Y puede ser que no en esta vida, hermano. Puede ser que usted llegue anciano y no se dé cuenta del propósito de Dios en su vida. Puede ser que hasta después de muerto sepa la razón por la cual pasaron tanto sufrimiento o pasamos tanto sufrimiento. Pero debemos confiar en que la palabra del Señor es veraz. Y aún todo lo que nos pasa en el tiempo apropiado es hermoso, porque cumple con el propósito de Dios en nuestras vidas. Él todo lo hará hermoso a su tiempo. El problema es que nosotros nos centramos en el aquí y en la ahora. Es difícil para nosotros centrarnos en el allá y en la eternidad. Vemos el capullo feo, velloso, y decimos, qué asco, mira qué lleno de baba ese capullo. Pero Dios está viendo la mariposa que está en él. Nos cansa el proceso que tiene que tomar ese gusano para romper ese capullo y quisiéramos ayudarle, pero lo mataríamos si lo hacemos. Pero Dios ya está viendo el resultado final, en lo que se va a convertir usted y yo cuando pasemos por este proceso de dolor. Eso es lo que anhela ver Él. Nosotros nos centramos
en el aquí y en el ahora. Dios está viendo la eternidad. Nosotros nos dejamos llevar por la envoltura, pero Dios está poniendo su atención en el regalo. Nosotros miramos lo exterior, pero Dios ve lo interior. Todo lo hace hermoso. La palabra todo significa todo. Sí, la pérdida de trabajo, su divorcio, la muerte de ese ser querido, esa noticia de enfermedad terminal que ha recibido, todo lo utiliza el Señor para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Pero si nos centramos en el aquí y en el ahora, vamos a encontrar que Dios es malo, que ya no nos ama. Porque la vida debajo de este sol es así. Necesitamos elevarnos por encima del sol. Y aquí es donde Salomón hace un interludio, hace una pausa y nos dice, elevémonos por encima del sol, veamos a ese Dios. Porque Él todo lo ha hecho hermoso en su tiempo. ¿Qué más ha hecho el Señor según este mismo versículo? Él dispone eternidad en el corazón del ser humano. Significa que Él sembró algo eterno en nosotros. ¿Qué significa en sí eso? Nos ha dado curiosidad. Todo ser humano tiene curiosidad, no por el aquí y el ahora, sino por lo que puede ser. Por eso es que muchos anhelamos, añoramos que haya un cambio de vida. Porque queremos que de alguna otra manera esto pase. Queremos pensar en que los tiempos serán mejores. Dios ha puesto eso en nuestros corazones, según aquí Salomón. Ha puesto curiosidad por el futuro que no conocemos. Debido a que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, tenemos un deseo innato de ver más allá de aquí. Por eso que muchas culturas donde nunca se les ha predicado el evangelio, de alguna otra manera tienen alguna manifestación de Dios y adoran algo, porque hay algo innato en ellos de adorar a algo más fuerte, más grande, más poderoso que ellos. Pero por la gracia y misericordia de usted ha descubierto que ese es nuestro Dios. Sí, hermanos, los personajes de ficción que vemos en las películas, sobre todo en la Guerra de las Galaxias, no vemos que ellos encuentran a Dios. Es más, no están buscando a Dios. Los robots no buscan a Dios. Ellos ni siquiera están pensando en Él. No tienen curiosidad. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos? ¿Qué debemos hacer? Dios nos ha creado con esa eternidad. Que mientras vivamos aquí en este mundo, tratando de llenarla con las cosas de este mundo, nada nos va a satisfacer, porque de alguna otra manera Dios nos está atrayendo hacia Él. Hasta el momento en que descubramos que lo único que puede llenar y satisfacer nuestros corazones, que lo queremos llenar con miles de cosas y filosofías, hasta que no descubramos que lo único que lo puede llenar, porque el vacío exacto solamente puede ser lleno con Él, hasta entonces descubriremos lo que significa el sentido de la vida. Mientras, usted puede seguir vagando por este mundo y hacer logros y llegar a decir, no, esto no me satisfizo. ¿Qué más sigue? Aprendamos desde antes para poder disfrutar las mieles de lo que significa vivir el evangelio cada día en nuestras vidas. Entonces esto es lo que Dios dispone. Pero también hay algo que Dios da, dice Salomón. Y ahí en el versículo 12 comienza a decirlo. Salomón sigue viviendo en este mundo desde una perspectiva divina y empieza a ver 4 cosas que Dios da. Versículo 12. Dice, así que llegué a la conclusión de que no hay nada, dice ahí, no hay nada mejor que alegrarse y disfrutar de la vida mientras podamos. Además, la gente debería comer, beber y aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. La primera cosa que Dios nos está dando aquí, nos da la capacidad, hermanos, para alegrarnos y disfrutar de la vida. Él nos da la capacidad. Eclesiastés dice que no hay nada inherente en nosotros que produzca felicidad. La felicidad con que nosotros podemos disfrutar un logro, un avance, un aumento de sueldo, los bienes materiales, la salud. Esa felicidad la produce Dios en nosotros, no se produce dentro de nosotros por nosotros mismos. No es inherente en nosotros. Debido a la gracia común, Dios permite que tanto creyentes como incrédulos disfruten ese tipo de cosas. Pero solamente el creyente es el único capaz de regocijarse cuando sufre, cuando llora, cuando pierde. Solamente el que verdaderamente es cristiano puede ver a Dios en medio del dolor. Solamente aquel que ha confiado en Cristo puede entender que las circunstancias pasan con una razón. Aunque ahorita no la entendamos, un día la entenderemos. Solamente un creyente puede ser verdaderamente gozoso, porque el gozo no depende de las circunstancias, sino de Dios que lo ha dado. Pero el incrédulo no tiene esa esperanza. El que no quiere creer en Dios no tiene esa esperanza. Está limitado únicamente a la casualidad, a que todo ocurra
por alguna razón, a su lógica, a su inteligencia, que aún ni siquiera se atreve a reconocer que la propia inteligencia que tiene, Dios se la ha dado. Que el Señor quite el oxígeno a su alrededor por un segundo, un minuto o 5. Entonces esa persona va a ver a Dios. Literalmente. ¿Por qué pues, hermanos? Porque nos hemos apartado de Él, es que a veces no vemos que el plan de Dios tiene un propósito en nuestra vida. Pero el único que se ha alejado he sido yo, he sido usted. Porque Dios permanece en el mismo lugar donde ha estado siempre, queriendo tener esa comunión con nosotros. En varias ocasiones les he contado de la historia de aquella pareja que cumplía 25 años de casados y iban de la granja donde vivían hacia el pueblo para celebrar su cumpleaños. 25 años de casados. Iba el hombre en su camioneta muy tranquilo, ¿verdad? Con la mano apoyada en la puerta, el codo apoyado en la puerta, manejando ahí medio dormido en la noche, pensando, pudiera haber estado haciendo otra cosa mejor. Pero ahí va, la esposa va bien arreglada y todo lo que ustedes quieran, sentada en el otro lado de la camioneta, por allá en la ventana apoyada en el hombro. Y de repente voltea a ver a su esposo y empieza a sollozar. Mujer, ¿pero qué te pasa? Ay, Rómulo, ¿cómo me acuerdo hace 25 años? Cuando nosotros manejábamos por este camino, en esta camioneta todavía, parecíamos uno solo porque veníamos pegaditos. Y ahora mira todo el espacio que hay. Y el hombre manejando voltea y le dice, ¿y quién fue la que se movió? ¿Cierto? Ella bien puede ponerse otra vez en su lugar, ¿no? Así pasa con nosotros y con Dios, hermanos. ¿Quién es el que se mueve? Porque dice, ay, Dios ya no me quiere. ¿Y quién se movió para que disfrutes del amor del Señor diario y constante, aún en medio de tus dificultades? Somos nosotros los que nos movemos. Aparte de eso, según el versículo 12, dice que Dios nos da la capacidad para hacer buenas obras, buenas acciones. Hoy en día la vida más bien parece un intercambio de cosas. Te ayudo para que tú me ayudes. Te regalo en tu cumpleaños para que tú me regales en el mío. Sí, ay, si no me regalan, imagínate. A mí me da mucha risa porque a veces yo les mando tarjetas de Navidad y nunca recibo tanta tarjeta de mi mamá que cuando mando. Cuando no mando, nadie me manda ninguna. No estoy pidiendo, no se preocupen. Tengo mucho que leer en la casa. Pero el punto es que vivimos en un mundo de reciprocidad. Damos para que se nos dé. Si servimos, inclusive en la iglesia, queremos que se nos reconozca. Si no, ya no sirvo. Me voy a otra iglesia. Ahí somos muy malagradecidos. Pero aquí Salomón está diciendo que Dios nos da la capacidad de hacer el bien, de servir, de dar a los demás, simplemente por el hecho de que Dios nos da esa capacidad de hacer bien a los otros, sin esperar recibir nada a cambio. Y sobre todo dice, mientras vivan. ¿Qué significa esto? De que hagan el bien, hagan buenas acciones a los demás, mientras tengan fuerzas. ¿Para qué se esperan cuando ya no pueden mover ni siquiera un solo dedo? O cuando estén enterrados 3 metros bajo tierra. Mi madre solía decirme, hijo, yo quiero flores ahora, en este momento, para poder olerlas y verlas. Muerta, de nada sirven en el panteón. Y tiene mucha razón. Digámosle a la persona que amamos, ahora, en este momento, ahorita, dicen los mexicanos. Este es el momento de decirle a una persona, dejemos rencillas, dejemos rencores, aprovechemos el tiempo mientras lo tengamos vida. Es lo que Salomón está tratando de decir aquí. Otra cosa que nos da, la tercera cosa, es que nos da apetito para comer y beber. Sí, Él nos da el apetito. Aunque tenga dieta, Dios le da apetito. Es cuando más apetito le da. Le dice, la gente debería comer, beber, aprovechar el fruto de su trabajo porque son regalos de Dios. Hay algunos que se aprovechan del regalo de Dios, así que tranquilos, no exagere. La capacidad de satisfacer nuestras necesidades básicas es un regalo de Dios. Usted a veces confunde, hay muchos cristianos que confunden las bendiciones de Dios como el extra. No ven como bendición de Dios que respire cada día. No ven como bendición de Dios que tenga comida sobre su mesa. No ven como bendición de Dios, piensan que Dios se lo debe dar. No tienen que pedirlo. Ven como bendición de Dios todo lo que es extra. Mi nuevo juego de computadora, mi nuevo carro, eso es bendición de Dios. Bendición de Dios es todo lo necesario para vivir, como aquello que no es tan necesario para vivir.
Todo viene de la mano generosa de nuestro Dios. El día que diga, no, 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 pastor, yo trabajo de sol a sol para poder comprarme mis cositas, así es que no me venga con esas cosas. ¿Y quién te da la fuerza para que trabajes? ¿Quién te da la respiración para que sigas viviendo? Si no es Dios. Finalmente, la capacidad de Dios para ver todo lo bueno que produce nuestro trabajo. También eso es regalo de Dios. Me merezco lo que tengo porque yo trabajo. En lugar de pensar, todo lo que tengo es por gracia. Todo lo que tengo no lo merezco. Porque el aire que respiro, Dios me lo da. Porque aún la salud que tengo, Dios me la da. En el momento en que usted se encuentre de que tiene una enfermedad terminal, es ahí donde empieza a cuestionar su fe. En lugar de decir, Señor, había dado por sentada que yo era sano. Hasta no darnos cuenta de eso, es demasiado tarde. Salomón en su diario nos está diciendo de estas cosas. Nos dice que Dios dispone de cosas, que Dios nos da cosas. Y la última de ellas, y muy importante, Dios realiza cosas a nuestro alrededor para el beneficio de sus hijos. Ve el versículo 14. También sé que todo lo que Dios hace es definitivo. No se le puede agregar ni quitar nada. El propósito de Dios es que el ser humano le tema a Él. Es decir, le respete. Los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes. Porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. ¿Qué quiere decir Salomón con esto? Aquí Salomón quiere decir al menos 4 cosas. Una, la obra de Dios es permanente. Todo lo que Dios hace es definitivo. Hermano, cuando Dios pone punto final, ni siquiera intente poner una coma encima de él. Se acabó, se completó. Cuando Dios hace algo, queda grabado en piedra. Es permanente. Incluso cuando Dios tiene la intención de hacer algo, usted tiene que considerarlo como algo que ya se hizo. Nadie me venga a decir que hay nueva revelación cuando yo digo, concluido está. Pueden intentarlo si quieren, pero Dios no reconoce nada de eso. Por lo tanto, las decisiones son sólidas, sus planes son firmes, sus promesas son seguras. Podemos confiar en un Dios que no cambia su manera de pensar, ¿cierto? Lo segundo que Dios realiza en nuestras vidas es que su obra es cabal y completa. Dice ahí, no se le puede agregar ni quitar nada, nada. ¿Se da cuenta? ¿De dónde dicen aquellos que hay nueva revelación cuando Él ya la dio completa? Dios no hace el trabajo a medias. No tiene usted que hacer otro librito, ¿verdad? Para complementar lo que le faltó a Él. No hace su trabajo a medias y espera que usted lo termine. Dios lo que hace, lo hace completo en su tiempo. La tercera cosa que Dios realiza es que Dios cultiva todo esto para que usted tenga un respeto reverente hacia Él. Mire cómo lo pone. El propósito de Dios es que el ser humano le tema. Romanos 1:20 dice, por medio de todo lo que Dios hizo, los seres humanos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. Esta responde la pregunta que me hacen a menudo. Pero pastor, ¿quién le va a decir a las personas que viven allá en la Sierra Chiapaneca de Dios? No se preocupe. Dios nos habla a través de su naturaleza. Los cielos cuentan la obra de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día le dice otro día. ¿Se da cuenta? Dios puede revelarse a sí mismo. No necesita de nosotros. Sin embargo, quiere usarnos a nosotros. Así es que deje sus preocupaciones de esas personas. Dios se encargará de ellos mejor que usted. Y dicho sea de paso, si usted se preocupa tanto, ¿por qué no lo enlistamos y lo mandamos de misionero para ese lugar? Y avanzamos al reino de Dios. Pero Dios se encarga de estas cosas. La persona inconversa, la persona que no tiene a Dios, la persona natural, en lugar de responder con adoración, con clemencia, con temor, con temblor a todo lo que ve que Dios hace, ¿qué hace? Empieza a rebelarse. No, hay una explicación lógica para todo lo que pasa aquí en la vida. Y empieza a alejarse. Y para ellos, de verdad no lo leo, pero se lo dejo de tarea, siga leyendo Romanos capítulo 1, versículos 23 al 25.
Pero Dios hace todo, hermanos, para que produzca asombro en nosotros. Ese es el propósito de todo lo que Él hace en nuestras vidas. Por la gracia de Dios, quienes hemos creído en Cristo, cada vez que vemos cosas tan pequeñas en nuestra vida como el despertarnos y poder seguir viviendo, es darle gracias a ese Dios que nos permitió un día más para mostrar su gloria, donde quiera que vamos. Y una última cosa que Dios realiza en favor de nosotros, pacientemente repite su obra una y otra vez hasta que las lecciones sean aprendidas. Y eso va para lo bueno, pero también lo que no es tan bueno. Versículo 15 dice, los sucesos del presente ya ocurrieron en el pasado. Ahí está. Y lo que sucederá en el futuro ya ocurrió antes, porque Dios hace que las mismas cosas se repitan una y otra vez. Aunque Dios por medio de sus obras proclama su gloria y majestad para que todos puedan verlas, debido al pecado de la humanidad tiene que repetir sus mensajes y muchas veces también las pruebas. Pasamos las mismas circunstancias que pasamos en otro tiempo, en otra edad, porque no aprendimos la lección de la soberanía de Dios en nuestra vida. Y Él no quiere dejarnos, Él quiere que aprendamos la lección que Él tiene para nosotros. Como seres humanos tenemos que entender que los momentos de dolor que estoy viviendo y parece que no cambian, no van a cambiar hasta que no me humille delante del Señor y le diga, Señor, ya lo entiendo, tú me tienes en este lugar, quieres que aprenda la lección, quiero aprenderla en este momento. En lugar de lamentar y seguirse lamiendo las heridas, pensando, ¿por qué Dios ya no me quiere? Aprenda la lección, hermano, crezca, madure por el amor de Dios para que entonces pase a la siguiente prueba. En eso se ve la diferencia entre un cristiano inmaduro, en un cristiano que se quedó enano, en un cristiano que no quiere crecer, porque ve la prueba y se esconde detrás, en lugar de enfrentarla, sabiendo que no va solo, Dios va por delante. Cuando enfrentamos nuestras pruebas, nuestras dificultades, sabemos que aunque duelan, aunque sea difícil, sabemos que son necesarias para crecer, para madurar, para poder ser utilizados para Dios para la siguiente prueba. Miren, sus adolescentes lo saben. No van a pasar al siguiente nivel en su videojuego hasta que no venzan los dragones que tiene allí. Ellos lo saben, ellos les pueden enseñar a ustedes. ¿Por qué ustedes como padres no aprenden esa lección también? ¿Queremos pasar a otro nivel en nuestro caminar espiritual con Dios? No huyamos a las pruebas, enfrentémoslas. Las pone una y otra vez para que nosotros aprendamos a depender de Él. Algo que he descubierto en la vida es que no aprendemos por completo la lección de una experiencia abrumadora hasta que no entendemos que es Dios el que permite que sucedan con un propósito que aún no entiendo, pero confío en su soberanía. Por ejemplo, si su matrimonio no funciona y usted decide terminarlo para casarse con otra persona, hay muchas posibilidades que ese segundo matrimonio tampoco funcione. ¿Por qué? Porque el del problema no es la otra persona, es usted. Y usted se lleva con usted. ¿Cuántas personas van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta porque ya no le predican como quieren, no cantan como quieren o no se les trata como quieren y van buscando la iglesia perfecta y no la van a encontrar porque en el momento que llegan disfrutan por un tiempo y se dan cuenta que también tiene fallas? ¿Sabe por qué? Porque el problema es usted, que usted necesita sembrarse, plantarse para que Dios lo cambie. Y vamos por la vida experimentando cosas, queriendo que todo lo demás sea afectado para entonces yo estar feliz y contento. Cuando Dios dice, no, es por medio del dolor y sufrimiento que te voy a cambiar. Es entonces como te voy a poder utilizar con poder para lo que viene. Es entonces cuando estarás listo, porque si no te quebranto, no vas a ser útil a mis manos. Pero huimos de esas cosas. Nos duele la cabeza y tomamos una pastilla. Nos molesta algo y queremos una operación para que nos quiten eso. No queremos enfrentarlo cuando el cuerpo avisa que algo está mal. El dolor en la vida nos avisa que algo está mal. Que es importante que nos pongamos de rodillas y que nos humillemos delante del Señor y que le digamos a nuestro Padre Celestial, aquí estoy, Señor, perdóname mi orgullo. Tú eres mi Dios, haz lo que tú quieras. Yo soy tu siervo, utilízame. Y si quieres, quebrántame. Es entonces cuando estas pruebas cobrarán un sentido distinto, dice el predicador. Por lo tanto, hemos visto la vida sin Dios. Vemos la vida con Dios. Que no es tan fácil como usted pensaba. Pero no es imposible cuando Dios está en nuestra vida. Ahora veamos esa vida que nos va a permitir enfrentar todas estas cosas. Y es la vida que procede de Dios. Y solamente dos cosas voy a dejar en sus manos. La vida que procede de Dios proviene de una fuerza. No de esta galaxia. Ni de dentro de ella, sino más allá de las galaxias.
y esa proviene de Dios mismo. El pensamiento positivo, la preparación profesional, los logros, las películas, los libros de autoayuda, cualquier otra cosa debajo del sol, solamente le va a dar un paliativo temporal, nada permanente. Esta vida se encuentra aquí abajo del sol. Es la vida más allá del sol la que nos permite descubrir una dimensión distinta en una relación personal que Dios quiere tener con nosotros, donde Él es nuestro Dios y Señor y nosotros somos su objeto amado y sus siervos. La verdad es que la verdadera vida que se puede vivir aún debajo del sol es la vida que proviene de Cristo Jesús, el que la originó. Dice Jesucristo en Juan 10:10, mi propósito es darles una vida plena y abundante en esta vida y en la venidera. Entonces, ¿por qué buscamos un tipo de vida distinto en todo lo que está debajo del sol cuando la única explicación lógica es más allá del sol, en Dios mismo? La segunda cosa que procede de la vida que procede de Dios es esta. Él da un poder sobrenatural ahora, no una fuerza vaga limitada en un tiempo muy lejano. Dios el Padre ha estado en el negocio de cambiar vidas desde que puso al primer hombre y a la mujer sobre este planeta Tierra. Él es, a través de su Hijo, el autor y consumador de la fe que tenemos. Por medio de su Espíritu Santo, Él nos empodera y nos capacita continuamente para poder vivir con ese poder, con esa fuerza que nos lleva a superar cualquier circunstancia difícil que nosotros tengamos. ¿Se da cuenta? No tiene que embarcarse en una guerra de las galaxias, no tiene que leerse todos estos libros, no tiene que cumplir con las expectativas de los demás, no tiene que venir cada 8 días a la iglesia, no tiene que cumplir con todos los mandamientos, no tiene que hacer absolutamente nada más que confiar plenamente en aquel que le da la fuerza, y ese es Dios a través de Cristo Jesús. Solamente en el nombre de Cristo podemos experimentar ese poder y esa fuerza. Él es el único que puede pelear todas las batallas por nosotros, y la ventaja es que las ha ganado todas. Y necesitamos recordarlo todos los días. Solamente es Cristo y está disponible aquí y ahora. Por eso, hermanos, lo único que usted tiene que hacer es extender esa mano y recibir el regalo de gracia. Regalo que usted no merece, de una vida abundante y de un poder maravilloso a través de Cristo Jesús. Tal vez haya llegado la hora de que usted haga una pausa, un interludio en su vida en este momento y deje de hacer las mismas cosas de siempre y cambie por el amor del Señor. Tal vez ha llegado el momento en que como iglesia dejemos de estar jugando a la iglesia, pretendiendo que somos el pueblo de Dios cuando realmente hay amargura entre nosotros o no hay amor entre nosotros. ¿A quién tratamos de engañar? Si queremos ser una iglesia donde nadie camine solo, sino todos acompañados, tenemos que aprender a caminar aún con aquellos que son difíciles de amar. Hermanos, ser cristiano, vivir la vida cristiana, es como el baile de los puercoespines. ¿Usted se ha fijado el baile de los puercoespines? Cuando hace frío, ellos se juntan para darse calor, pero cuando están juntitos, se pican los unos a los otros y se levantan. Pero lo hacen constantemente, hermanos, porque saben que si no, morirían de frío. Así parece la vida del cristiano. Estamos juntos y queremos saltar ahí porque nos picó alguien. Pero tenemos que poner al lado y soportar las espinas que nos traspasan, como fueron las mismas que traspasaron a nuestro Salvador, que dejó que sus manos, sus pies y su costado fuera traspasado por las espinas del pecado, porque sabía que a través del dolor que producen las espinas, entonces podría Él traer vida abundante a la vida nuestra. ¿Está usted listo? Tiene que comenzar aquí y ahora, para empezar a ser la iglesia que Dios quiere que usted sea. Haga su interludio, esta pausa en su vida. Cambie, salga por esas puertas distinto a como llegó esta mañana, dándose cuenta que solamente Cristo viviendo en usted y a través de usted puede lograr que la fuerza verdaderamente no solamente esté con usted, sino esté dentro de usted por la eternidad. Es la gracia abundante en medio de la tormenta, lo que nos permite navegar en un mar de confusión en el que vivimos. Es la mano traspasada por las espinas del pecado, la mano de Cristo Jesús la que nos va a guiar. Y es en su mano en la que podemos estar confiados, hermanos, porque podemos confiar en su nombre, porque el nombre de Cristo es poderoso. En Él fijemos nuestra mirada, no en el pastor ni en los líderes,
ni ninguna otra persona que me rodea, solamente en Cristo. Solamente vamos a poder descansar en ese poder que viene de lo alto, porque somos suyos hasta el final, hasta el final. Si sienten en su corazón pasar y derramarse delante del altar, háganlo. Yo quiero orar, hermanos, para que el Señor de verdad permita que nosotros vivamos este tipo de circunstancias de una manera distinta. Y reconozcamos, bendito Dios, que bendito Dios está aquí a nuestro lado, llevándonos de la mano en medio de las tormentas. ¿Se atreve usted a pedirle al Señor que tome su mano? Hágalo en este momento, cierre sus ojos. Bendito Padre Celestial. Delante, Señor, de su presencia nos postramos, reconociendo, bendito Dios, que no hay absolutamente nada nuevo bajo el sol. Pero por una vez en nuestra vida, Señor, lo que más anhelamos es poder elevarnos por encima de este sol, de llegar hasta la galaxia más lejana y no la que pueden ver los telescopios más potentes que existen acá. Ni siquiera los mundos de fantasía que pueden inventar personas como George Lucas o cualquier otro cineasta. Poder llegar hasta donde quizá el mismo Salomón pensó haber llegado en un momento, en un espacio en su vida, al poder decir que solamente en el poder sobrenatural del extraterrestre que no menciona a nadie, alguien fuera de este mundo, podemos poner toda nuestra confianza, y ese es un Dios vivo como es usted. Señor, usted nos creó aquí en el mundo, pero no nos ha creado para dejarnos en el mundo abandonados, nos ha creado con un propósito. En el mundo donde hay pecado hay dolor, y vamos a experimentar el dolor, nadie puede escapar de él. Pero qué promesa tan maravillosa que en medio de nuestro dolor, nuestra angustia, de nuestras penas, de nuestras ilusiones rotas, podemos seguir confiando en un Dios que es poderoso y que un día el Señor hará todo hermoso en su tiempo, no en el mío. Un día, Señor, nosotros comprobaremos todo aquello que no entendemos, pero mientras tanto usted quiere darnos vida abundante aquí, ahora. Que experimentemos el gozo que no puede entenderse, aun cuando las circunstancias no vayan como yo espero. Sabiendo, Señor, que usted está aquí, que su mano está aquí. Yo me tomo de su mano, Señor. Como iglesia nos tomamos de su mano. Llévenos, Padre, a través de las tormentas de la vida, a través de los océanos de incertidumbre, a través de esas aguas peligrosas, profundas y a veces, Señor, incalculables en su poderío. Pero, Padre, hemos confiado en un Dios que es más poderoso que las aguas, que le da orden a los océanos y se detienen, que permite que las cosas sucedan con un propósito. Pero aquí estamos, Señor, dispuestos a aprender a vivir por fe y a través de la gracia que usted nos ha querido, Señor, otorgar. Vamos, Señor, tomados de su mano, sin saber a dónde vamos, pero vamos, confiados que usted nos lleva, Señor, a otra dimensión distinta a la que hemos vivido, a una dimensión donde usted es el Señor y yo y nosotros somos sus siervos. Y es ahí donde queremos vernos el resto de nuestra vida, hasta que Cristo venga. Y es precisamente en el nombre de Jesús en que pedimos y suplicamos estas cosas. Y la familia de Dios dice: